Perfecto. Si no tenemos más preguntas con respecto a situaciones del medio ciclo, una, que prácticamente le digo, lo vamos a dejar ahí, pero sí con respecto a alguna pregunta de las normalizaciones, me la hacen, si no, desarrollenla, me la enseñan a ver cómo les va quedando, y ahí vamos corrigiendo esto del ejercicio eso de la normalización que le dejé ahí. Bien, el final de ciclo, y disculpe si vamos a entrar en esta situación que estamos en un tema y nos vamos y continuamos con otro, pero tenemos mucho todavía por ver, vamos un poquito atrasados, como con 2 semanas prácticamente, con respecto a los demás compañeros, pero bueno, tenemos que aprovechar el tiempo. Por eso les digo que este miércoles de 3 a 5 vamos a tener nuestra segunda videoconferencia, la misma si pueden asistir excelente, si no yo se las grabo. Y a partir de la otra semana será martes y jueves de 3 a 5, y de la siguiente solo veremos si damos 1 o 2 días, pero yo les voy a definir esto en el grupo de WhatsApp, ahí se los voy a poner, ¿ya? Bien, esto que está aquí vamos a ver lo que corresponde al final de ciclo. En el final de ciclo tenemos que ver SQL. SQL, lenguaje de definición de datos, lenguaje de manipulación de datos y álgebra relacional. Vamos a empezar con los 2 primeros temas. Uno, el general, que es el SQL, y después vemos una de sus clasificaciones, que es el DDL o lenguaje de definición de datos. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta materia? O de estos temas, perdón. ¿Cuál va a ser el objetivo de estos temas? Es de que ustedes utilicen la programación SQL justamente para interactuar con la base de datos. Vamos a estar conversando con la base de datos. El SQL va a ser mi traductor, tanto para yo poderle entender a la base de datos como la base de datos me pueda entender a mí. Entonces, el SQL es como una especie de traductor que hay entre nosotros, entre el usuario y la base de datos. Justamente vamos a analizar las sentencias SQL en un sistema gestor de base de datos. Existen algunos, los más conocidos, el SQL Server, el MySQL, el MariaDB, el Oracle y otros sistemas gestores de base de datos. El que nosotros vamos a trabajar va a ser con el MySQL. Con ese vamos a trabajar nosotros. Más adelante vamos a ver que hay unas pequeñas diferencias entre un sistema gestor de base de datos y otro. Pero prácticamente el 90% de todas sus instrucciones son las mismas en uno y son las mismas en otro. Solo cambian ciertas cositas que, como digo, vamos a verlo un poquito más adelante. Esta primera parte ustedes deben aprender a aplicar las sentencias DDL, el lenguaje de definición de datos, que lo que hace es definir todo lo que tiene que ver con las estructuras, con la estructura de las bases de datos, con las estructuras de las tablas. Y justo aquí es donde vamos a aplicar lo que se llaman las reglas del negocio. Pero bien, veamos primero el SQL. El SQL, como les dije, es una especie de un traductor. Un traductor que está entre la base de datos y nosotros. Cuando nosotros escribimos introducción en SQL, lo que hace es transformarla en un idioma que lo entienda el sistema gestor de base de datos. El sistema gestor de base de datos la procesa, se lo envía al SQL y el SQL nos devuelve a nosotros ya traducido en lo que nosotros podamos entender. Con el SQL podemos nosotros diseñar la estructura de las tablas, podemos agregar, eliminar, modificar información, que eso relativamente es sencillo. De hecho, el SQL es sencillo, pero cuando se realizan las consultas, esa es prácticamente para mí, en lo que todo lo que he visto, es que en las consultas es donde prácticamente el SQL se juega todo el número. Insertar es fácil, agregar es fácil, modificar es fácil, pero las consultas, ahí sí es un poquito más extenso y es donde prácticamente el SQL se juega el número. El SQL, su
su traducción en inglés es Structured Query Language, que ya traducido al español es un lenguaje de consulta estructurado. Miren que hasta en su traducción no habla un lenguaje de inserción, no habla un lenguaje de modificación, sino que habla de un lenguaje de consulta estructurado, porque es donde está la consulta, donde realmente está el potencial de las bases de datos. El SQL maneja mucho lo que tiene que ver con el cálculo relacional. Y también que provienen en algunos casos del álgebra relacional, que al final de esta unidad lo tendremos que ver. Tal vez en nuestro país es donde creen que el ingeniero en sistemas de información, el ingeniero en informática, debe saber todo. Debe saber cómo hasta enseñarle a una persona cómo copiar y pegar en Word, de cómo encender o apagar una impresora, hasta diseñar un súper gran programa, y todo bajo el mismo sueldo. Sé que estas cosas tienen que cambiar, y de hecho han cambiado de a poco, pero cada uno tiene su trabajo. La persona que se dedica a bases de datos no tiene nada que ver con programación en Java. No, ellos se dedican es a diseñar, a normalizar, a estructurar, a crear todo lo que tiene que ver con las bases de datos. Entonces, esa es una persona que diseña las bases de datos. Hay otra persona que administra las bases de datos, que lo que tiene que darle es mantenimiento a las bases de datos, pero es ahí donde la persona que diseña bases de datos no debe diseñar la base de datos. En este caso, yo no voy a diseñar la base de datos para yo entenderla. Cuando yo diseño una base de datos, tiene que ser para que todos la entiendan. Es por eso que cuando uno diseña una base de datos, tiene que documentar todo. Realizar desde la introducción, pasando por los esquemas, pasando por normalización, pasando por el diccionario de datos, para que cuando venga el administrador de base de datos y sepa a dónde o cómo corregir ciertos errores, ya ve todo ese manual y puede realizar las correcciones respectivas. Entonces, en Estados Unidos, pues uno de los países del mundo donde realmente cada quien tiene su puesto y cada quien hace lo que tiene que hacer y no que el ingeniero lo hace todo. Allá sí tienen verdaderas formas de distribuir el trabajo. El SQL cumple todos los requisitos de un lenguaje que maneja bases de datos. Ojo, el SQL no es el mismo. No es el único. Hay otro que es el JSON, que se llama JSON, que se llama JSON, que también es otro tipo de lenguaje, pero no es un lenguaje que se lo usa en las bases de datos relacionales, porque ese es otro. Hay bases de datos que son no relacionales, donde no hay relaciones entre las tablas. Tal vez la palabra libre no es para que lo tome que uno hace lo que quiera, pero realmente hay más libertad en el diseño de las tablas y de las bases de datos, pero eso manejan otro lenguaje. Pero bueno, lo que nos trae a nosotros aquí es el SQL, ver lo que tiene que ver con las bases de datos relacionales. El SQL se divide en algunos lenguajes. Uno de ellos es el DDL, que justamente les dije que es aquellas instrucciones que permiten crear, diseñar, estructurar todas las tablas de las bases de datos, así como sus relaciones. Ya vamos a ver cuáles son las instrucciones que maneja este lenguaje. Otro lenguaje, el lenguaje DML. En cambio, las instrucciones que manejen el lenguaje DML son aquellas que me permiten, ya una vez que está diseñada las estructuras de las bases de datos. Y lo mismo que le dije antes, en el DDL se tiene muy en cuenta o se tiene totalmente en cuenta las reglas del negocio en el DDL. Bien, sigamos. Entonces, en DML lo que hace, una vez que está todo estructurado, está todo diseñado, entonces las instrucciones que yo use aquí serán para insertar datos, insertar registros, actualizar, eliminar y lo más complejo, la recuperación, no complejo, sino la que se juega todo el número, la recuperación de datos, la consulta de la información. También hay transacciones que se pueden realizar
en el lenguaje, en el SQL. Ya más adelante vamos a ver de qué nos sirve y cómo podemos hacer uso de las transacciones. Podemos hacer uso del lenguaje DML sin hacer transacciones, pero ya vamos a ver la diferencia entre una y cómo y por qué usarla aquí también en el TCL como transacción. Ya veremos eso más adelante. Y la otra es el lenguaje de control de datos. ¿Para qué me sirven las instrucciones que yo maneje aquí? Es para darle restricciones, para darle permisos a los usuarios a determinadas tablas. De repente un usuario a una tabla determinada podrá agregar información y a lo mejor en otra tabla solo podrá consultar información. Entonces, en el lenguaje de construcción, control de datos, tenemos instrucciones que nos permiten otorgar permisos a los usuarios que puedan realizar ciertas situaciones en determinadas tablas. Bueno, como todo aquí en la mayoría de lenguajes, no solo de base de datos, sino de programación, se maneja es el inglés. Es muy importante que ustedes le tomen mucha importancia al inglés, porque el inglés es tener una gran ventaja sobre las demás personas en un determinado trabajo. Entonces, aquí están los 4 tipos, a las 4 clasificaciones que ha hecho el SQL con respecto a su lenguaje. Cada uno de ellos maneja un determinado número de instrucciones. DML, el TCL, el DDL y el DCL. El SQL es fácil de aprender, es bonito la verdad aprender. Es más, el SQL tiene alrededor de unas 100 palabras que se usan. Y con esas 100 palabras podemos hacer muchas cosas. A diferencia de otros lenguajes que manejan cientos, miles de instrucciones y a veces no podemos ni aprenderlas todas esas instrucciones, el SQL no. Claro, el SQL es orientado a bases de datos. Por ejemplo, un solo comando puede crear todas las estructuras de las tablas. Con un comando yo puedo crear las estructuras de una tabla. Compleja, fácil, pero la puedo crear con una sola. Hay otros lenguajes que también manejan esta situación de las bases de datos, pero que mientras que yo con una sola instrucción, yo creo una estructura de tablas, en otros lenguajes puedo usar 20, 30, 40 o más líneas para yo hacer lo que con SQL lo puedo hacer. El SQL está normado por el estándar ANSI y dentro de ese estándar ANSI también son aceptados por las ISO, que son las que hacen las normalizaciones, que cada vez que una persona quiera diseñar algo, yo primero tengo que ir a esas normas ISO para yo diseñarla en base a esas normas para yo no quedarme fuera del mercado. Entonces, si hay una persona o un grupo de personas que crean otro sistema de gestor de base de datos, antes de crearla, tienen que ir a verificar cuáles son las 100 palabras que debe usar en el SQL. Esas 100 palabras las usa todo sistema gestor de base de datos. Pero ojo, como les pongo en la parte de aquí, no significa que aquellas personas que crean estos sistemas gestores de base de datos crean sus propias instrucciones. Ellos crean sus propias instrucciones adicionalmente a las 100. Pero, ojo, esas 100 deben de funcionar en todo sistema gestor de base de datos relacional. El MySQL maneja sus propias instrucciones, que esas funciones no trabajan en el SQL Server, que no trabajan en el MariaDB, no sé. Entonces, pero las 100 sí mandan en todas. Más adelante vamos a ver, por eso hoy día nosotros vamos a coger ese MySQL. Es decir, ciertas instrucciones van a funcionar ahí, pero no van a funcionar en el SQL. Por lo tanto, no funcionan en el SQL Server. Por lo tanto, tenemos que revisar todas las instrucciones para ver cuál de ellas hace lo mismo que hace acá en MySQL. Pero todos los sistemas gestores de base de datos relacionales manejan esas 100 palabras idénticas, pero cada una de ellas le aumenta ciertas cosas. Esto, en lo que le decía, mientras en el SQL yo puedo hacer en unas 2, 3 líneas, 4 líneas,
en otro lenguaje que también maneje orientado a registros, lo puedo hacer a lo mejor en 40, 50 líneas. El SQL es mucho más eficiente para el trabajo. ¿Qué tipo de datos maneja el SQL? El SQL maneja, sin importar cuál es el sistema gestor de base de datos, maneja tres tipos de datos, que son los caracteres, numéricos y los de fecha. Esos tres tipos son los que manejan. Ahora, cada uno de esos tipos tienen varias subclasificaciones. Por ejemplo, el tipo de datos de texto manejan esas 2, 4, 6, 8, 10, 11 tipos de datos. Pero aquí hay una situación que debemos tener claro. Las demás prácticamente me dicen en el concepto para poder saber cuándo yo las voy a usar. Porque cuando usted diseñe una base de datos, cuando usted diseñe una tabla, ¿sabe qué? Como que char y varchar, como que hacen lo mismo. Yo uso char, yo uso varchar, no importa. No, de eso no se trata. Porque con una de ellas, dependiendo para qué lo voy a usar, puede haber un desperdicio de memoria. Entonces, quiero justamente, de acuerdo a lo que ustedes leen ahí, específicamente entre char y varchar, díganme con un ejemplo qué diferencia encuentran o cuándo ustedes van a usar char y cuándo ustedes van a usar varchar. ¿Les leo o los escucho? Entonces yo quisiera saber cuál es la diferencia entre char y varchar y si me dan un ejemplo, mucho mejor. ¿Los escucho o los leo? Recordar que la diferencia reside en que en los dos hay que especificar el tamaño, Exacto. pero char seguirá utilizando el espacio en memoria de los caracteres no utilizados en el tamaño. Por ejemplo, me pide una palabra, en mi char tengo un tamaño de 5 y yo pongo una palabra de 4 letras, seguirá consumiendo el espacio del quinto carácter, mientras que varchar acorta para no consumir el espacio no utilizado, los caracteres no utilizados, perdón. Sí, muy bien. Exactamente esa es la diferencia entre char y varchar. Por ejemplo, ¿cuándo yo usar char? Cuando yo sé que la dimensión que le voy a dar lo va a ocupar sí o sí. Por ejemplo, la cédula. La cédula tiene una dimensión de 10. Ni tiene menos ni tiene más. Entonces yo lo defino char de 10, porque sé que me va a ocupar los 10 caracteres. Pero yo no voy a definir char nombres de 50, por ejemplo, si sé que hay nombres mucho más pequeños de 50. Y como dijo el compañero, si hay un nombre que solamente ocupa 20 caracteres, el char no significa que desecha los otros 30 caracteres. Para el char siempre va a ocupar los 50 caracteres. Entonces, como dijo el compañero, ahí hay un desperdicio de memoria. El varchar no. El varchar yo puedo definir nombres de 50 y si yo solo ocupo 20, varchar me desecha los otros 30 y solamente me va a usar 20. Entonces, es muy importante que ustedes sepan cuándo usar uno o el otro. El char, el tamaño es fijo. Si no lo ocupa, seguirá teniendo ese espacio en memoria. El varchar no. El varchar no ocupa. Si ocupó los 50, excelente. Si ocupó 20, pues no hay problema. Los otros 30 lo desecha. Perfecto. Así como lo dijo el compañero, es la diferencia entre char y varchar. Entonces ya sabrán cuándo y cómo usar una u otra. Los datos numéricos. Tenemos diferentes datos numéricos. Aquí también tenemos que saber usar para no hacer mal gasto de memoria. Por ejemplo, si yo tengo un campo edad, les pregunto a ustedes, para un campo edad, ¿qué tipo de datos yo usaría? Para un tipo de dato edad, ¿qué tipo de datos yo usaría? Un atributo edad. ¿Qué tipo de datos yo escogería para ese atributo edad? ¿Alguien más? Me dicen int. ¿Alguien más? Piensen siempre en el ahorro y piensen bien la edad más o menos, cuál sería el mínimo de la edad
y cuál sería el máximo de edad. Ahora, me han respondido algunos. Unos me han dicho int y otros tiny int. ¿Qué pasa si yo defino edad? Mire el rango de datos. Va a ir de 0 hasta ni sé cuántos millones de esta situación. ¿Usted cree que una persona llegará a tener 4.294.967.295 años? ¿Usted cree que una persona podrá llegar a esta cantidad de edad? Una persona podría llegar a esta edad. Una persona podría llegar a esta edad. Una persona podría, esto está mucho más factible, aunque no va a llegar, pero es mucho más factible que una persona esté entre 0 y 255. Por lo tanto, para un tipo de edad, lo más importante es que podrían usar ustedes es time int. ¿Por qué? Porque usted viendo una edad, podría tener 0, 1, 2, 3, llegar tal vez hasta 200 años, tal vez, no lo sé. Pero es mucho más fácil, hay más ahorro de espacio si yo lo defino de este tipo, lo defino de esto o lo defino de esto. Sí, la más factible sería esto. De ahí pueden usar esto, pero repito, tienen que darse cuenta ustedes más o menos cuánto es el espacio que van, el campo, qué sería lo máximo que podría obtener. Es como, por ejemplo, si imaginando que el sueldo sea un tipo de datos entero, les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el tipo de datos si fuera el sueldo, el salario fuera entero? ¿Cuáles escogerían ustedes para definir el salario? Suponiendo que el salario sea entero. Puede ser que tenga decimal, pero por ahora vamos a desechar decimales. ¿Cuál sería el tipo de datos que ustedes definan si es un tipo salario o sueldo? ¿Qué tipo de datos escogerían ustedes? Bien, volvemos a ver lo mismo. ¿Ustedes consideran que una persona podrá ganar mensualmente 4.294.967.295, digamos, dólares? Yo lo veo que en un mes, en un año, en su vida, no creo que pueda llegar. Yo lo puedo definir como entero, lo puedo definir, pero estaría desperdiciando memoria. Estaría desperdiciando memoria. Una persona podría ganar 16.777.215 como máximo. Podría ser, pero yo también lo veo como difícil. ¿Una persona máximo podría llegar a ganar 255 dólares? No. Yo sí lo diría personalmente como small in. Que una persona al año, al mes, podría llegar, no ganar esto, pero sí estaría dentro del rango y yo ya no desperdiciaría memoria cogiéndolos de acá. Sí, yo o small in. Bien. Perfecto. El otro tipo de datos que existen es el tipo de datos fecha. Observen que tenemos diferentes tipos de fechas y dependiendo el rango del año, mes y día que usted, más que todo del año, que usted desee escoger, podrá escoger date time, podrá escoger date o podrá escoger timestamp, dependiendo del rango. Mientras aquí puedo escoger personas que están entre 1000 a 9999 en el año, aquí ya nomás me escogería desde 1970 hasta el 2038. Y ahí ustedes tendrán que definir cuál de estos podrían coger. O este, desde el año 1000 hasta el año 9999. Ya ustedes sabrán, solo que esta solo me coge fecha. Este ya me coge fecha y hora. Ya me coge fecha y hora. Esto es solamente hora, esto es solamente año. Bien. ¿Qué es un esquema de base de datos? Dependiendo del tipo de gestor de base de datos que usted utilice, va a escuchar el tema esquema o va a escuchar el tema bases de datos. Normalmente en el SQL Server se escucha la palabra bases de datos, pero en MySQL se escucha lo que es un esquema, pero un esquema es lo mismo que una base de datos. Entonces, no se confundan, cuando hablan de esquema, están hablando de base de datos, solo que en MySQL quiso ponerle ese nombre, esquema. El otro usan bases de datos, pero al final es lo mismo. Para crear una base de datos pueden crearlo de esta manera o pueden crearlo de esta manera. La que más se utiliza es la de acá, pero al final esquema y bases de datos es lo mismo.
Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Antes de avanzar, ahora sí, con lo que son las instrucciones que usa el SQL, especialmente con la definición de datos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Sigamos entonces. Una de las clasificaciones que tiene el SQL es justamente aquellas instrucciones que me permiten estructurar una base de datos, que me permite transformar las reglas del negocio en relaciones. Y es justamente estas instrucciones las manejan la que se llama el lenguaje de definición de datos o DDL porque son en sus siglas en inglés. Con estas instrucciones, como hemos estado diciendo, es donde se definen todas las estructuras de las tablas. Donde se definen las estructuras de las tablas, recuerden, definimos nombres de atributos, nombres de tablas, tipos de campo, la dimensión del campo, las relaciones que existen entre las tablas. Y estas instrucciones que me permiten crear las estructuras de las tablas son las siguientes: el create, el alter, el drop, el truncate, el comment y el rename. Cada una de ellas tiene una funcionalidad y es lo que vamos a ver hoy día. Veamos la primera, el create. El create lo que hace es crear, antes de crear las tablas, nosotros tenemos que crear el esquema o crear la base de datos. Entonces, con create database y el nombre de la base de datos, nosotros creamos una base de datos. Create database y el nombre, creamos una base de datos. Una vez que creamos la base de datos, ahora sí podemos crear dentro de esa base de datos nuestras tablas. Y para crear una tabla es justamente con el comando create table, donde le ponemos el nombre, definimos todas las columnas, su tipo, su dimensión, y si son primary key o no son primary key, es decir, si son claves primarias, y si no, y si permitimos ingresar ahí datos nulos o no permitimos ingresar datos nulos. Todo lo creamos aquí. Además, también podemos crear, aunque lo podemos hacer por separado, crear las restricciones, es decir, las relaciones que hay entre una tabla y otra. Pero claro, si recién vamos a crear una tabla y esa tabla se relaciona con otra, pues no podríamos hacerlo dentro del create table, la relación, o lo que se llama el constraint. Eso lo tendríamos que hacer con otras instrucciones aparte. Entonces, lo mejor, lo más eficiente es primero que usted cree todas las tablas y después cree las relaciones. ¿Es o no lo óptimo? Eso lo vamos a ver más adelante, pero se puede hacer o crear en la misma tabla o crear de forma separada. Un ejemplo, creo la base de datos, yo le pongo este nombre, el nombre se lo ponen ustedes. Importante, el SQL no le importa si usted lo escribe en mayúscula o lo escribe en minúscula. Usted lo escribe como desee, no es como otros lenguajes que son case sensitive, que son sensitivas a las mayúsculas y a la minúscula. No, el SQL usted le escribe en mayúscula, en minúscula o combinado, al final el SQL se las va a ejecutar. Entonces, esta es una forma de crear una tabla. El nombre, y entre paréntesis yo le pongo la estructura. Yo puedo poner todo seguido, sino por orden, siempre es bueno irla poniendo una debajo de otra. Yo puedo escribirla todo seguido, separado de coma. Miren en la primera, yo declaro un atributo ID, que es de tipo integer, y que esa va a ser mi primary key. Es decir, esta va a ser mi clave principal. Ojo, integer. Una tabla sí puede tener millones, miles de datos, millones, trillones de datos. Tal vez exagero, pero una base de datos puede tener muchísima información. Por eso aquí yo no voy a ponerle ni time int, ni small int, sino que sea integer. Ahí sí, esto sí puede llegar a tener mucha información. Por eso yo la defino de tipo integer. Defino un atributo que se llame nombre, de tipo varchar,
donde la máxima cantidad de caracteres va a ser 50, pero no voy a permitir que me lo dejen en blanco. Voy a obligar que el usuario ingrese datos ahí, por eso le pongo not null. Si no le pongo not null, entonces yo voy a permitir que el usuario me pueda dejar en blanco este campo, pero yo no le voy a permitir y le pongo not null. Apellido, también le pongo varchar de 50 y not null. Fecha de nacimiento de tipo day y también not null. Cierro el paréntesis y aquí vamos a ver algo interesante con el punto y coma. ¿Puede o no ser obligatorio? Sí, puede ponerlo, no puede ponerlo, pero ya vamos a ver qué logra poniéndolo y qué no logra si no lo pone. Perfecto, yo ejecuto y se me crea la tabla. Ahora, también hay una forma de crear una tabla porque hay veces que cuando uno crea una tabla, cuando yo ingreso datos, especialmente de nuestro lenguaje, el español, que hay letras vocales con tildes, hay ñ, muchas veces me las transforma a otro carácter y no me deja ver el carácter que yo ingresé. Si eso sucede, lo más óptimo es crear al inicio de la base de datos, aparte de ponerle el nombre, aumentarle esta cadena que está aquí, charset, y el collage. Entonces, aquí usted le define que va a usar el español. Entonces, para mayor seguridad, podríamos crearla de esta manera. Ah, aquí me equivoqué. Aquí es UTF, acá es UTF, no UTG. Aquí me equivoqué. Es UTF también aquí, ¿ya? Mucho ojo con esto. Es lo mismo que está aquí y lo aumentamos esto acá. Pero ya mismo cuando escribamos, se van a dar cuenta que nos aparece de forma automática para que nosotros lo seleccionemos. Pero es importante que sepan que aquí es UTF también, ¿ah? El alter. El alter lo que permite es alterar los objetos ya creados en una base de datos. Objeto puede ser una tabla, objeto puede ser un elemento de esa tabla, es decir, una columna, un atributo de esa tabla, también es un objeto. Hay diferentes formas de usar. Cuando usted quiere borrar, para añadir una nueva columna a una tabla. Cuando usted quiere modificar el tipo de datos de esa columna, de repente era un tipo de datos y usted lo quiere cambiar. Para borrar una columna de una tabla, de repente se da cuenta que ya esa columna no la necesita, la borra. Para borrar un índice de esa tabla. Y también tenemos una para cambiar el nombre de la columna de una tabla. Ya no lo queremos llamar de esa manera, le ponemos otro nombre, pero los datos se conservan, si existiera. Simplemente lo que hacemos es cambiarle el nombre a la columna. Veamos este ejemplo. Tenemos esta tabla con 4 atributos y lo que quieren hacer es aumentarle un atributo más. Uno que se llame fecha de nacimiento del tipo day. Una vez que yo ejecute esto, quedaría de esa manera. Los datos que ya existen más la columna. Ahora, si queremos modificar el tipo de datos, recuerden que esta es fecha de nacimiento de tipo day. 4 dígitos para el año, 2 para el mes y 2 para el día. Podríamos solamente quererle el año de nacimiento. Entonces yo nomás lo pongo como year. Es decir, ya no va a coger solamente el año, nada más. Si quisiera borrarlo, de esta forma borramos la columna. Y volveríamos a tener lo que teníamos al inicio. Entonces, aquí modificamos el tipo, aquí creamos, aumentamos una columna, le modificamos el tipo de datos y aquí la eliminamos. Veamos el drop. Este nos sirve o para borrar tablas, para borrar bases de datos. Borra absolutamente, por eso con esto hay que tener muchísimo cuidado. Todo lo que se llama eliminación, por supuesto modificación, pero más eliminación, porque eliminación, si yo tuviera 1000 datos, pues lo borraría todo. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Con este borro la tabla y todo lo que tenga la tabla, y con esto borro la base de datos y todas las tablas que tuviera esa base de datos. ¿Ejemplos? El truncate. El truncate sirve para eliminar o borrar todos los datos que está en una tabla. Los borra todos. Todos. No tiene la cláusula where para decir solo borre esto. No, para eso se usará otro. Este truncate sirve para borrar todos los datos que están en una tabla. Todos los borra, los elimina todos. Ah, esto es muy importante, ¿eh?
si existe una relación de la tabla que yo quiero borrar datos con otra tabla, mientras haya una relación, yo no puedo usar el truncate en ninguna de las dos tablas. El truncate solo funciona cuando esa tabla no tiene relación con ninguna otra tabla. Solo en ese momento me funciona. Pero si hay una relación, esto truncate no va a funcionar. Ya lo vamos a ver más adelante. Comment. Comment es un comentario. No se usa la palabra comment, sino que se usan los dos guiones medios seguidos. Todo lo que yo escriba después de esos dos guiones está como texto. Por ejemplo, también hay, como en los otros lenguajes, para hacer, este es cada vez que yo escribo una línea, tengo que escribir estos dos guiones. Escribo otro, dos guiones más y escribo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero escribir varias líneas de comentario? Para varias líneas de comentario, déjenme anotarla aquí, se usa esto. Y yo escribo los comentarios, ¿sí? Escribo comentario y puedo escribir comentario, y cuando ya termine, lo cierro de esta manera. Entonces, aquí puedo hacer comentarios entre varias líneas, con esta forma que está aquí. ¿Sí? Bien. Sigamos. Déjenme borrar esto de aquí. ¿Listo? Bien. El otro, el rename. El rename sirve para cambiarle nombres a las tablas. Este nombre que está aquí es el nombre actual, y este tú me va a cambiar por el nuevo nombre de la tabla. No altera absolutamente sus columnas ni nada, solo es el nombre de la tabla. Aquí hay un ejemplo. Solo cambia el nombre de las tablas. Cuando queremos copiar una tabla, pero solo queremos copiar es su estructura. Si tiene datos, no, los datos yo no los quiero copiar, solo quiero copiar la estructura de las tablas. Lo hago de esta manera: create a table, el nombre de la tabla nueva, like, y le pongo el nombre de la tabla existente. Si esa tabla tiene 1000 datos, no me importa, porque solamente me va a copiar es la estructura, nada más. Ahora, por el contrario, si quiero copiar no solo la estructura, sino también sus datos, lo hago de esta manera. Con el nombre de la tabla nueva, y aquí uso el select, que más adelante lo vamos a usar, pero aquí le pongo asterisco y de dónde lo quiero copiar. Por supuesto que este tiene otros cambios. Si solo quiero copiar ciertos datos que están en esa tabla, hacia acá. Eso lo vamos a ver más adelante porque eso se usa con la cláusula where. Pero aquí me los copia todos. Me crea la tabla y me los copia todos. Ahora sí, vamos a ver estos comandos que hemos visto. Vamos a hacerlo uso con el MySQL. Bien, vamos a hacer ciertas cosas que aquí están y lo vamos a aplicar. Ojalá y ustedes también tengan el MySQL para que podamos ir trabajando. ¿Qué es lo que vamos a crear en esto? Aparte de estas opciones, estas instrucciones que están aquí, que vamos a ver para qué nos sirven, vamos a crear estas tres tablas. Estas tablas, con cada uno tiene aquí sus atributos y subrayado tiene aquí cuál es su clave primaria. Bien, pero primero vamos a ir viendo cada una de estas cosas. Solo espero que ustedes también tengan su MySQL para que podamos trabajar todos juntos. Y si no, observen bien que van a tener el video para que ustedes practiquen en sus casas. Vamos a abrir el MySQL, demora un poquito. Aquí lo tenemos. Déjame pasarlo para acá. Veamos algo acá. Bien. Este es el entorno inicial del MySQL. Normalmente le debe aparecer solo esta instancia. Nada más. Yo creo otra más porque estoy haciendo unas prácticas. Pero vamos a usar la que viene por defecto.
Si ustedes le han puesto clave, aquí les va a pedir clave. Yo como ya le dejé que grabada esa clave, porque a veces me olvido, es más, ahora ya ni me acuerdo cuál sería, si me tendría que revisar a ver cuál es la clave, pero por lo menos para estos trabajos yo ya tengo grabado para que entre de una a mi entorno. Bien. Aquí he creado, porque he estado trabajando con otros paralelos, pero hoy día vamos a crear nuestros esquemas o nuestras bases de datos. Observen que aquí hay dos opciones. Algunos puede ser que les parezca esto que está aquí, pero estas son la forma de administración para ver cómo está el servidor y tantas cosas. Pero nosotros vamos a trabajar a nivel de esquemas. Aquí están nuestros esquemas. Observen primero que esta aquí ustedes no la van a tener. Ustedes tal vez tengan este Sakila, este Sys y este Word. Estas aquí son que yo he diseñado para prácticas. Pero bien, vamos a activar un entorno aquí de SQL. Entonces vamos a crear nuestros scripts. Voy a hacer clic aquí y aquí va a aparecer mi ventana aquí en medio donde yo puedo hacer todo lo que tenga que escribir. En el taller que yo les dejé, prácticamente lo que yo voy a hacer aquí, claro, con las tablas que están allá, ustedes lo harán, es lo que tienen que hacer. Yo les he puesto ahí que ustedes tienen que documentar cada cosa que haga. Perfecto, entonces, yo voy a documentar con 2 líneas y le voy a poner que lo primero que voy a hacer es crear una base de datos. Es lo primero que voy a hacer, crear una base de datos, documentar. Ahora, ¿cómo creamos una base de datos? Con perdón. Recuerden, mayúscula, minúscula es indiferente. Database. Y aquí yo le voy a poner el nombre. Voy a ponerle un nombre, inventario, pero voy a ponerles con la letra A, porque yo estoy previando con inventario C y con el paralelo D. Voy a poner inventario de A. Voy a quitarle el punto y coma. Voy a ponerle punto y coma, voy a quitarle. Y observen que aquí hay dos que se parecen, dos formas de ejecutar que se parecen. Una, esta me ejecuta solo de la línea que estoy, me la ejecuta. En cambio esta, yo puedo tener varias instrucciones, yo las puedo seleccionar y las puedo ejecutar. Pero bien, como este es un comentario, yo no quiero ejecutar el comentario, no se ejecuta. Estas instrucciones se ejecutan. Voy a hacer uso de este que está aquí primero, ¿sí? Voy a hacer uso de este. Quiero que me ejecute sobre la que estoy en la línea. Ojo, no tengo punto y coma. Y observen que no hay ningún error. La base de datos inventario A fue creada, pero no me aparece aquí. Por lo tanto, yo lo que hago es actualizar, ¿ve? Y entonces ya me aparece inventario A. Observen que por más que yo le puse la mayúscula, miren, me la puso en minúscula. Bien, creé mi base de datos. Observen que prácticamente todas las bases de datos que están aquí tienen un color, a excepción de esta que está en negrilla. ¿Qué significa estar en negrilla? Significa que esa base de datos es la que yo tengo abierta en ese momento. Pero yo no quiero tener inventario abierto. Yo quiero tener ese inventario A abierto. Entonces, para abrir una base de datos, yo uso use y el nombre de la base de datos. No le voy a poner punto y coma. Inventario A. No le voy a poner punto y coma. Y voy a ejecutar con esto. Vamos a ver qué pasa. Observen que me aparece una X. ¿Por qué? Porque al ponerme aquí me va a ejecutar de donde yo estoy todo hasta arriba hasta encontrar un punto y coma. Como no encuentra un punto y coma, ejecuta esta y ejecuta esta. Pero me sale error porque la base de datos ya fue creada. Por lo tanto, para yo usar esto, yo debo usar el punto y coma al finalizar cada instrucción. ¿Para qué? Para cuando yo use esta, me ejecute esta y lo que está arriba. Y cuando yo encuentre un punto y coma, ya aquí ya no ejecuta. Ahora, claro, si yo no quiero ponerle punto y coma, entonces yo lo que hago es seleccionar y ejecutar con este. Y no hay problema. Pero como yo quiero ejecutar con el otro, yo a cada línea que termino le pongo el punto y coma. Y ahora sí, no hace falta seleccionar, sino ponerme en cualquier lugar de esa línea y ejecutarlo. Y observen que ahora sí me ejecuta
e inventario A ya cambia de color, ya se pone en negrilla. Ya estoy en esta base de datos. Por supuesto que en esta base de datos no tengo ninguna tabla, ni vista, ni procedimientos almacenados, ni funciones. Eso lo vamos a ir llenando a medida que trabajemos. Perfecto. Ahora, ¿cómo elimino la base de datos? Eliminar base de datos. Recuerden que para eliminar base de datos yo uso el drop. Pero como es una base de datos, tengo que decirle qué es, una base de datos o una tabla. Es una base de datos. ¿Cómo se llama esta base de datos? No hace falta que esté abierta. Para borrar una base de datos yo puedo borrar cualquiera. No hace falta que esté abierta para yo borrarla. Puedo borrar cualquiera. Coincidencialmente la tenemos aquí abierta. Entonces, voy a borrar inventario A. Voy a ejecutar. Y observe que inventario A ha desaparecido. Ya no se encuentra inventario A. Ya la borré. Vamos a crear ahora nuevamente la base de datos, pero de ese tipo de base de datos que se llama personalizada. Recuerden, para que nos pueda aceptar, no significa que esta, al crearla, ya me acepte las ñes y las vocales tildadas, pero para mayor seguridad, porque una vez que cree la base de datos, ya será en cada tabla que tengo que ponerle el UTF-32 o todas esas cosas. Entonces, para yo no crear en cada tabla esa situación, yo lo creo a nivel de general de la base de datos. Entonces voy a poner aquí, crear base de datos personalizada. Pero ojo, ¿cómo sé qué tipo de conjunto de caracteres acepta mi MySQL? ¿Cómo yo sé si el UTF-8 lo acepta o ya cambió, ya actualizó, ya no actualiza, ya quiere el UTF-16 o quiere el UTF-32? ¿Cómo yo sé si eso funciona? Entonces vamos a ver el conjunto de caracteres que soporta. ¿Cómo yo puedo ver el conjunto de caracteres que soporta? Para saber si es UTF-32, 16 y todo eso, yo pongo show collection, punto y coma, y ejecuto. Y observen que aquí yo tengo para ver el UTF que soporta y qué idioma soporta. Por ejemplo, normalmente ya está soportando es el UTF-32, pero yo ya sé que el UTF-32 soporta el español, el UTF, el suizo, el turco y varias cosas. Pero aquí el que me interesa es este, el del español. Entonces, como yo ya sé cuál me soporta, entonces yo voy acá, voy a copiar esto igualito y voy a aumentar lo siguiente. Aquí, ponerle character set. Perdón, a ver, entonces, character set. Primero UTF-32. Como les digo, ustedes pueden poner aquí una línea de largo, pero técnicamente no se ve bien eso de escribir todo de largo. Por lo tanto, yo lo voy a continuar abajo. Con la H. UTF-32. Y observen que aquí ya me aparece. Y el que yo quiero es este. Y listo. Ahora lo ejecuto. Y la base de datos está creada. No pasa nada, es igualito, solo que ahora me da la seguridad, tengo la seguridad de que los datos con vocales tildadas, caracteres como la ñ mayúscula, minúscula, van a aparecer.
Pero si con esta, al ejecutarlo, me aparecen, perfecto. Pero yo por seguridad lo hago de esta manera. Y observen que aunque yo le pongo inventario A con mayúscula, repito, me aparece con minúscula. Perfecto. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Antes de hacer lo mismo que está aquí. Nuestra tarea es hacer todo en base de códigos. Pero hay sistemas gestores de base de datos que lo mismo que está aquí lo puedo hacer con su entorno gráfico. Pero lo primero que debemos aprender es a crear, es a manejar código, porque al final nosotros vamos a codificar. Entonces, también ahorita les voy a enseñar cómo crear la base de datos, ya no con código, sino de manera con el entorno gráfico que tenemos aquí. Perfecto. Bien, voy a ahora hacer... sí es bueno que ustedes vayan guardando todo esto, ¿sí? Todo esto lo voy a guardar, este script yo lo voy a guardar. Sería bueno que ustedes también lo guarden. Voy a guardar el script y le voy a poner como nombre base de datos del A. Le voy a poner ese nombre. Bien. Ahora, voy a borrar la base de datos. Voy a borrar la base de datos. Primero, ya no con este drop, sino que lo voy a hacer con entorno gráfico. Para yo borrar una base de datos, simplemente hago clic botón derecho y hago drop scheme. Al hacer clic, me pregunta si estoy seguro y yo lo borro. Ya no lo hago de manera de código, sino con el entorno gráfico. ¿Cómo creo una base de datos con el entorno gráfico y no con código? Pues bien, yo hago clic aquí, me va a pedir el nombre, inventario A. Aquí yo puedo poner el conjunto de caracteres, UTF-32 y UTF-32 Spanish. Listo, aplicamos. Observen que aquí me da la codificación. Ellos no, el MySQL no le pone database, sino esquema, y está bien. Y el resto, pues prácticamente lo que hemos escrito nosotros, ¿eh? Aplicar, finish, y observen que aquí está la base de datos, ¿eh? Ya la tenemos creada la base de datos aquí, de manera gráfica, con el entorno gráfico. Ahora vamos a crear nuestra primera tabla. Lo mismo, les voy a enseñar a crear tablas con entorno, con este entorno de codificación, que repito, es lo que tenemos que aprender, pero también por alguna situación en forma rápida queremos hacer uno, también lo vamos a hacer con el entorno gráfico. Primero, vamos a crear la tabla producto. Según lo que habíamos visto en la diapositiva, vamos a crear nuestra tabla producto. ¿Cómo hacemos para crear nuestra tabla producto? Create table. Ahora sí. Para crear nuestra tabla existen dos formas. Una con la base de datos abiertas y otra con la base de datos cerrada. Observen que aquí no tenemos una base de datos abierta. ¿Qué pasa si yo pongo esto? Producto o productos. Listo, y creo toda la tabla y la ejecuto. Me va a salir un error porque dice que la tabla no está abierta. Voy a hacerlo porque igual no pierdo nada porque todo está guardado aquí. Entonces voy a crear la tabla productos. ID producto va a ser de tipo entero. Como yo quiero que este campo ID producto se genere automáticamente de forma ordenada con un número que me lo vaya poniendo MySQL cada vez que yo inserte uno, yo le pongo auto incremento. Este va a ser autoincremental. Ingreso el primero, va a salir 1. Ingreso el segundo, va a salir 2. Y así sucesivamente. Pero este va a ser primary key. Este va a ser mi tabla, mi campo clave, primary key. Este primary key, eh,
no hace falta que usted le ponga not null, porque todos los primary key ya por defecto son not null. Entonces, no hace falta ponerle not null. Voy a crear el otro nombre, donde voy a poner el nombre del producto. Va a ser de tipo varchar y le voy a poner que sea 50. Aquí voy a ingresar el nombre del producto. Esta sí quiero que sea not null, es decir, no quiero que me acepte datos en blanco. Lo voy a obligar que el usuario ingrese. ¿Qué más tenía? Tenía precio. El tipo precio va a ser el tipo decimal, de los cuales va a tener una longitud de 10, y de esos 10 va a tener 2 para los decimales. Una longitud de 10 espacios, y de esos 10 espacios voy a coger 2 que lo va a hacer para los decimales. También va a ser el tipo not null. En el momento que tengan alguna pregunta, por favor, no duden en hacérmela. Pero ojalá y ustedes estén trabajando también en MySQL, y si no, que después cuando puedan, lo tienen que hacer, porque de esto va a ser el resto de nuestro trabajo en este parcial. Bien, teníamos otra, fecha alta. La fecha alta dijimos que va a ser de tipo date. Ahora, otra forma de que no sea not null, y que si por ejemplo el usuario ve la fecha y no se la pone, quiero que por defecto, cuando le da enter o no ingresa fecha, por defecto yo quiero que ponga esto: 4 ceros para el año, 2 ceros para el día y 2 ceros para el mes. Quiero que por defecto lo haga así. Si no le pone fecha, no ingresa la fecha, cuando más adelante vamos a ver con el insert, automáticamente, cuando lo ejecuta, me le va a poner esos datos: 4 ceros, 2 ceros y 2 ceros. Listo. Y cerramos. Punto y coma. A ver, aquí tenemos, perdón, aquí faltó default. Por defecto se ingresan estos valores. Bien, ahora voy a ejecutarlo. Voy a ejecutarlo con este porque estoy poniendo punto y coma y todo eso. Si no estuviera haciendo punto y coma, selecciono y ejecuto con este. Pero como estoy haciendo punto y coma, no hay problema. Ejecuto con este. Pero observen, no hay una base de datos seleccionada. Hay dos formas. Que aún estando cerrada, usted aquí le ponga inventario a punto productos. Entonces, aunque esté cerrado, usted le va a decir en qué base de datos lo va a crear. Pero como nosotros vamos a seguir creando más tablas en las bases de datos, entonces nos va a ser necesario, para ahorrarnos esa palabra y ponerle inventario a punto tal tabla, inventario a punto tal tabla, yo mejor la voy a abrir. Perfecto, ya está abierto y ahora sí, ya puedo ejecutarlo. Perfecto, ha sido ejecutada, y si actualizamos, ya vemos la tabla productos con sus columnas y cuál es mi primary key, ID producto, ¿ve? Voy a grabar. ¿Preguntas? Sí, ingeniero, de momento estamos súper claros. Perfecto. No sé si algo de esto ustedes ya vieron, más que todos los que están por primera, bueno, también todos. No sé si todos ya han manejado o por lo menos tienen conocimiento de este entorno que estoy trabajando. ¿Alguien conoce ya este entorno? ¿Lo ha estado trabajando? ¿O es la primera vez? En lo personal es la primera vez, pero se relaciona bastante con respecto a lo que has manejado otros programas, sí, unas cosas que otras se parecen. Ya, perfecto. Bien, entonces de esta forma he creado mis tablas. Ahora, ¿qué pasa si yo dentro, ahorita no tengo una tablita, ¿no? Una sola tablita tengo, pero ¿cómo yo sé si no quiero verlo de esta manera el entorno gráfico? Porque cuando yo esté programando en algún lenguaje, en cualquier lenguaje de programación, yo ya no puedo acudir a esto para estar viendo cuál es mi tabla, cuáles son mis columnas. Por lo tanto, yo tengo que hacer uso de comandos. ¿Cómo puedo ver yo las tablas que yo tengo aquí?
en esa base de datos, visualizar las tablas de la base de datos que yo tengo abierta. Show, aquí sí tengo que tenerla abierta la base de datos. Show tables. Y aquí puedo ver todas las tablas que yo tengo, ¿ves? Por ejemplo, este Sakila tiene algunas tablas. Voy a hacer uso de este Sakila por un momento. Y voy a usar este Show Tables. Y observen, aquí están todas las tablas que las tenemos aquí, ¿ves? Todas las tablas las tenemos aquí, ¿ves? Bien, pero voy a hacer uso de mi inventario. ¿Ah? Si no es para que vean que ahí yo puedo ver todas mis tablas. Con Show Tables. Todas las tablas que tiene esa base de datos que en ese momento la tengo abierta. Ahora, ¿cómo puedo ver qué columnas tiene una determinada tabla? En este caso es la única que tengo. Pero voy a ver estas columnas, que lo veo aquí en el entorno gráfico, ¿cómo lo puedo ver yo desde acá? Visualizar las columnas de una tabla. Show columns from y el nombre de la tabla. Y aquí puedo ver las columnas, que aquí no puedo saber de qué tipo son, más que acá, cada vez que hago clic, puedo ir viendo. Aquí yo puedo ver de un solo cada una de ellas, ¿ves? Cómo se llaman, el tipo, si son o no null, cuál es mi primary key, si aceptan o no null, o si tienen por defecto otro valor, y si es auto o no auto incrementable. Perfecto. ¿Cómo? Imagínense que yo ya no estoy en este código, o no lo grabé este código, y yo quiero saber qué usé yo para crear esta tabla. O sea, todo esto que está aquí, ¿cómo puedo visualizar cómo yo creé la tabla? Pues bien, para ver cómo se creó una tabla, yo puedo verlo de la siguiente manera. Show create, el nombre de la tabla, table, product y el nombre de la tabla. Entonces yo aquí puedo ver cómo se creó, ¿ves? Cómo se creó una tabla. Puedo copiarlo y puedo pegarlo. Si es que de repente yo no grabé cómo creé yo la tabla. Aquí porque la tengo y me es fácil. Pero de repente aquí puedo ver cómo la creé. Perfecto. Vamos a ver otra cosa. Modificar. Bueno, vamos a hacer una de las últimas. Y de aquí nos veremos el miércoles. Pero vamos a hacer esta de aquí. Solamente vamos a hacer algunas cosas y ver cómo creamos productos de manera gráfica, ya no con código. Ahí vamos a quedar. Pero vamos a hacer esta, modificar tabla. Todo esto que estamos haciendo con código, vamos a ver cómo lo hacemos de manera gráfica. Vamos a modificar tabla. Una de esas cosas, por ejemplo, es cambiar nombre de tabla. Para cambiar nombre de tabla ya sabemos que es rename, table, el nombre como está actualmente, productos. Y ahora el nombre como le quiero poner, le voy a poner en singular, productos. Le voy a cambiar de productos, se la voy a poner producto. Actualizamos y observe que ya mi tabla se va a llamar producto. Ya dejó de ser productos. De esta manera. Otra modificación que podemos hacer en las tablas es agregar columnas. Columnas o columnas, ¿sí? Voy a agregar una columna, se pueden crear varias columnas, simplemente que con coma. Pero voy a agregar una columna. Alter table, el nombre de la tabla, donde voy a aumentar esa columna, se llama productos, ya no productos. Add, voy a añadir un campo que se llama existencias, del cual va a ser el tipo entero y va a ser el tipo not null. Un solo campo voy a añadir. Si yo quisiera más, le pongo coma y sigo añadiendo más campos. Pero voy a añadir uno solo, de los que tiene. Recuerden, solo tiene estos 4 y voy a añadir uno más.
¿Listo? Actualizo. Y podemos observar que aquí está la otra. ¿Ve? Es más, podemos verla aquí. Ya se llama producto. Y podemos ver que está existencias. ¿Ve? Así como creamos la columna o las columnas, podemos eliminar columna o columnas. ¿Cómo eliminamos columnas? Alter table, el nombre de la columna, el nombre de la tabla, perdón, y luego ponemos drop column y el nombre de la columna. Vamos a borrar la misma que hemos creado, existencias. Vamos a borrar esta misma. A ver, aquí nos salió un error. Ah, producto no está bien escrito. Producto. Vamos a hacer esto un poquito más grande porque es importante cuando sale un error leerlo. Bien. ¿Listo? Veamos. Ah, pero ya no es. Acá está acá. Ya no está existencia, ¿ves? La borramos. Ahora, suponiendo que columnas, que este precio decimal ya no lo quiero llamar precio, sino precios. Y a lo mejor me di cuenta que el campo está muy grande. Ya no es 10, sino 2. Entonces, vamos a cambiar, a modificar una columna. ¿Cómo lo modificamos? Alter table, nombre de la tabla, y usamos la instrucción change. ¿Cómo se llamaba? Precio. ¿Cómo la voy a llamar? Precios. Si no quiero cambiarle el tipo, hasta ahí, perdón, precios. Precio se llama, ya. Ah, perdón. El tipo, hay que cambiarle decimal, voy a ponerle 8,2. Si quieren dejarle el mismo tipo, porque esto me obliga a hacerlo, se lo dejan. Pero yo lo voy a cambiar a 8,2 y lo mismo. Not null. Ahora, si quieren que sea null, lo pueden dejar ahí. Pero si quieren mantener el que me obligue a ingresar, le voy a poner not null. Entonces, si vemos, aquí, tenemos 10,2. Perfecto. Ahora vamos a ejecutar esto. Listo, veamos. 8,2 y ya se llama precios, ¿ves? Bien, eliminemos la tabla y luego de eso lo último que vamos a hacer es crear lo mismo de manera gráfica. Y ahí vamos a quedar. Eliminar tabla. Como eliminamos tabla, drop table, el nombre de la tabla. Producto. Y ya no tenemos más tablas. Bien, como último vamos a hacer todo esto que hicimos, pero lo vamos a hacer de manera gráfica. Déjenme ver el tamaño del campo cada uno para hacer ahora de manera gráfica. ¿Cómo hacemos esto de manera gráfica? Aquí en Table, botón derecho, clic derecho del ratón, Create Table. Voy a poner el nombre de la tabla. Aquí, por ejemplo, si yo no hubiera creado la base de datos, sino que hubiera creado la base de datos con todo esto, entonces me toca hacer en cada tabla, yo escoger el tipo de datos que puedo ingresar, el tipo de conjunto de caracteres que puedo ingresar. Pero como yo ya la escogí allá, no hace falta ponerla aquí. No se ve aquí, por lo tanto, voy a hacer esto un poquito más abajo. Ahí. Bien, voy a crear mi primera columna. Y de producto. Y de producto del tipo entero es primary key, automáticamente not null y autoincremental. Si quieren saber qué significa cada uno de estos, pues simplemente van a poner el puntero del ratón y podrán saber de qué se trata cada uno de ellos. Bien. Y observen que ya se cambia y se le aumenta una llave. Voy a ponerle este nombre. Dice que es varchar de 50.
es not null. Vamos a la siguiente. La siguiente se llama precio. Y va a ser el tipo decimal de 10,2. Not null. Y tenemos la otra que es fecha alta. Fecha alta va a ser el tipo date. Date, aquí está. Tipo date. No le voy a poner not null, pero aquí le voy a decir que va a ser 4 ceros, el default, 2 ceros y 2 ceros. ¿Listo? Eso es lo que hicimos al inicio. Crear 4 campos y vamos a ver qué va a pasar. Observen que aquí me da el código. Eso es lo bueno. Yo puedo copiarlo y pegarlo y hacer lo mismo acá. Aquí ya me da el código, ¿ves? Ah, aquí tengo algo que no está bien porque el date no debe ser nulo. Aquí hay algo que no está bien. Fecha alta. Aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Ahora sí. Ahora sí, ¿ves? ¿Sí? Ahora sí. Es decir, puede ser null. En caso que sea null, le va a ingresar estos valores. Miren que yo el primary key yo se los puse acá arriba. Primary, aquí le puse que es primary key, pero también lo puedo hacer al final, ¿ves? Antes de cerrar el paréntesis y señalando cuál va a ser su primary key. Esto también lo pueden hacer así. Aplicamos. Listo. Y aquí vemos que ya está la tabla creada, igualito con los índices, ¿ves? Y aquí es más fácil, cuando usted quiere insertar una columna, existencias, que va a ser de tipo entero, not null, aplican, aquí ya me dice, ¿ves? Lo mismo que yo he escrito, lo hace aquí, ¿ves? Y ya está existencias, ¿ves? Si le quiero cambiar el nombre, existencia, observen que aquí lo hace, ¿ves? Change, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Pero tiene que mantener, si no le pongo nada, los otros datos tiene que escribirle, ¿ves? Que va a mantener los datos. Aplicar. Y ahí está existencia, ¿ves? Si lo quiere borrar, botón derecho, borrar seleccionado, borrar seleccionado, pero ojo, ojo, mientras yo no aplique, si yo salgo aquí, por ejemplo, yo cierro, no grabo, sigue apareciendo, ¿ves? Entonces, si yo quiero regresar nuevamente a esa tabla, yo hago clic aquí, ¿ves? Aquí, perdón, en esta llavecita que está aquí, ¿ves? Y regreso. Entonces, voy a borrar y tengo que aplicar. Y aquí me dice, ¿ves? Borra la columna existencia. Y listo. Esa es de la manera gráfica. Todo esto que he hecho yo aquí con código, yo lo puedo hacer de manera gráfica. Y lo último, borrar la tabla. Simplemente me pongo en la tabla botón derecho y pongo drop table. Borro y listo. No tengo más esto. A ver. Sí, recién estamos. Esta es la primera vez que estamos viendo, es la primera clase del segundo parcial. Lo de la normalización era la última clase del medio ciclo que le faltó a usted. Pero ya lo que estamos viendo ahora es la primera clase, bueno, son las dos primeras clases del medio ciclo sobre un tema específicamente del SQL y del lenguaje de definición de datos. Jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? Por favor. ¿De casualidad está el instalador en la plataforma? No, parece que Dante lo vi, ¿no? Sí, el MySQL se lo puse ahí, el instalador, ¿ah? En materiales está, en la pestaña materiales, ahí está el instalador. Por favor, instálelo. Es un poquito, a veces pide algunas cositas, si hacen por ahí algún video, porque a veces pide que escojan ciertas cosas, no como otro que nomás es siguiente, siguiente y siguiente. Esto me pide algunas cositas, por favor, vean bien un video y si no, pues me avisan si es que no han logrado, pero lean bien. Cada vez que vayan a poner siguiente o algo así, por favor, revisen bien.
Sí, ahí está en la plataforma, en materiales, ahí están en instaladores.